Hola a todos y bienvenidos nuevamente, bienvenidos a esta nueva entrega que les traemos el día de hoy de nuestra serie de protección contra el incendio. Es la tercera entrega que les traemos en esta temática desde International Safety SRL, Leonardo Rindel, quien les habla, y hoy estaremos abordando las emergencias, ¿sí? Diferentes tipos de emergencias, la organización, el diseño de un plan de evacuación, de un plan de emergencias, cómo hacemos para organizar a las diferentes personas, asignándoles una función, asignándoles un rol, y por supuesto vamos a estar tratando también sobre el tema de simulacros, ¿sí? Con lo cual, demos rienda suelta, vayamos a lo que venimos y comencemos entonces. En principio, como vemos en pantalla, vamos a abordar lo que es el diseño de un plan de emergencia. Luego continuaremos con lo que es la organización y la organización del personal o de los recursos humanos que tenemos en nuestro establecimiento para la asignación de los roles. Y por supuesto, por último, las etapas de que conlleva una evacuación y la realización de simulacros. Con lo cual, tenemos que tener, como bien indica la pantalla, algunas consideraciones para lo que es el diseño de este plan de emergencia, de este plan de evacuación que queremos realizar, ¿sí? En principio tenemos que saber qué es lo que es, de qué se trata un plan de emergencia, un plan de evacuación. Y es tal cual como figura en pantalla, ¿sí? Es un conjunto de acciones ordenadas que se deben realizar, se deben ejecutar cuando tenemos algún tipo de siniestro, sea cual fuera de que se trate, ¿sí? Cuando tenemos algún tipo de emergencia. Estas acciones justamente son ordenadas a efectos de que cuando sea cual fuera la emergencia que tengamos, de una manera sistemática podamos abordarla y lograr, como indica el objetivo aquí en pantalla, minimizar el daño tanto a las personas como a las instalaciones. ¿Sí? Sobre todo a las personas, pero no perdamos de vista también el establecimiento en sí mismo, que no deja de ser la fuente de trabajo. ¿Sí? Y por ende tenemos que tener en cuenta cómo planificar. Ahora que ya sabemos qué es y qué objetivo tiene, tenemos que poder realizar una buena planificación, un buen diseño de este plan de emergencia, y para ello vamos a tener que tener en cuenta estos tres ítems que vemos en pantalla, ¿sí? Definir posibles emergencias. No, a ver, un establecimiento, sea cual fuere su actividad, y en función de las características edilicias, en función de las características estructurales que posea, va a tener la probabilidad de ocurrencia de un sinnúmero de emergencias, un sinnúmero de siniestros diferentes, ¿sí? Entonces a eso es donde tenemos que hacer un primer enfoque. ¿A qué tipo de emergencias podemos llegar a tener en nuestro establecimiento? ¿Sí? Sean emergencias de incendio, desde derrame de algún ácido, de derrame de un efluente líquido, alguna fuga de algún gas que sea tóxico, que sea peligroso para la salud de las personas al inhalarlo. Y cada emergencia tiene una particularidad diferente y por supuesto tenemos que abordarla de una manera diferente, ¿sí? Es por eso que a ello hace referencia nuestro segundo ítem de esta parte de la planificación, y es el hecho de poder identificar qué recursos tenemos para poder encarar o para poder abordar la emergencia de que se esté tratando, ¿sí? No es lo mismo, no va a ser lo mismo querer abordar eh, un siniestro de incendio, eh, como se esté con una persona que quizás no sepa nada de extinción o prevención de incendio, a otra que sí lo sepa, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo quizás cuando hay un derrame de un ácido, por ejemplo. Si uno manda o si uno solicita a una persona que está muy ávida en lo que es la extinción de incendios, pero que no sabe nada sobre la reactividad de compuestos químicos diferentes y sobre cómo van a justamente reaccionar si de una manera eh, violenta o no, estamos exponiendo innecesariamente a esa persona que no conoce el tema, que no sabe cómo manejarse ante ese tipo de emergencia, ante el tipo de situación que se trate, y la vamos a estar exponiendo y quizás con un daño a su persona de manera probable, ¿sí? Entonces, esta identificación no solo de recursos humanos, sino también de todos aquellos recursos técnicos y materiales que el establecimiento tenga. Hablamos de
las protecciones pasivas que ya tocamos en otra video de protección, en la primera entrega que hicimos. Hablamos de protecciones activas, ¿sí? Hablamos de conocer justamente cómo se maneja, cómo se integran los distintos siniestros. Entonces, el saber, el poder identificar, el poder determinar con qué tipo de recursos contamos, sean humanos, materiales o técnicos, va a ser fundamental justamente para poder diagramar nuestro plan de emergencia, nuestro plan de evacuación y poder definir cómo actuar ante una u otra situación, ¿sí? Y por último, y no menos importante, el determinar los roles a cumplir por las distintas personas de un establecimiento, ¿sí? Con las distintas personas de una organización para poder atacar o para poder intervenir eh, durante el desarrollo de una emergencia, ¿sí? Cual sea que fuese. Eh, con respecto a justamente a los recursos humanos de las personas en sí mismas, es importante destacar, es importante definir el hecho de que no todas las personas se encuentran aptas, no desde un punto de vista técnico, sino desde un punto de vista inclusive desde, desde su reacción, desde a su capacidad inclusive para abordar una emergencia. Inclusive la persona quizás hasta más capacitada o hasta más entrenada puede inclusive eh, inmovilizarse, paralizarse, ¿sí? Querer huir ante una situación. Y eso es totalmente natural. No vamos a poder determinar nunca a ciencia cierta cuándo una persona va a quedarse inmóvil, cuándo va a reaccionar y a intervenir en esa emergencia que está teniendo, o cuándo va a salir como se esté huyendo del lugar, ¿sí? Entonces, sí podemos hacer un enfoque o sí podemos hacer un acercamiento a aquellas personas que tengan una cierta preparación o que tengan una personalidad tal o una capacidad tal que ante la ocurrencia de una emergencia puedan reaccionar mejor que otras en todo caso para poder intervenir, para poder dar solución, para poder contener o controlar esa emergencia que está sucediendo. Estas tres cosas, estos tres principios son fundamentales. Saber o definir cuáles son las emergencias que podemos tener, identificar los recursos materiales, técnicos o humanos que tenemos en nuestro establecimiento para abordar cada tipo de emergencia. Y por supuesto, por último, el designar un rol, designar una función a conciencia a distintas personas en función de si pueden cumplirlo o no. ¿Sí? Eso es fundamental. Estas tres cosas. Vayamos entonces, ahora que ya tocamos las consideraciones a tener en cuenta para el diseño de un plan de emergencia, vayamos ahora a ver el tema de la organización de los roles. ¿Sí? Fundamental también. Entonces, como dijimos, aquí vamos a tener distintos roles, distintas funciones que una persona va a poder, o que una o que varias personas van a poder llevar a cabo. Como vemos en pantalla, vemos a un director de la evacuación, vemos a un coordinador de la evacuación o de autoprotección, si se llama en la ciudad de Buenos Aires, aquí en Argentina. Vemos a encargados de las comunicaciones, a un encargado técnico que se le llama, que es aquel que conoce quizás el establecimiento, el corte, que conoce dónde están los accesos a los distintos cortes de suministro, sea eléctrico, sea gaseoso o sea de otro tipo, o de una sustancia o no, que se tenga que utilizar en el proceso productivo y que se tenga que cortar eh, el suministro para no generar una mayor gravedad o una situación más desfavorable cuando esté ocurriendo un siniestro, ¿sí? Por supuesto, vemos ahí en pantalla también lo que se llama el equipo de primera intervención, ¿sí? Lo que viene a ser la brigada ante emergencia. Y por último, los líderes de evacuación. Vayamos a ver entonces, ahora que sabemos cuáles son los distintos roles, justamente qué es lo que hace cada uno. El director o el coordinador, como bien se comentó, es aquel que va a dirigir la evacuación, aquel que va a coordinar justamente a las distintas personas que tengan una función o un rol asignado. Justamente esta persona, este director o coordinador, es quien la va a dirigir, es quien va a dirigir, quien va a decidir o indicarles al encargado de comunicación que efectúe una llamada, al encargado técnico de corte de suministro,
o al equipo de primera intervención o líder de evacuación que evacúe y que vaya a atacar el sitio, ¿sí? Eso es lo que va a realizar el director o su suplente también, ¿por qué no? El suplente de un director de evacuación o un coordinador de autoprotección puede ver al mismo tiempo que este director está justamente coordinando la evacuación, coordinando la emergencia, controlándola, va a poder darle soporte, sea que él esté en sus funciones o cuando éste esté ausente. ¿Sí? Cuando el director esté ausente, entrará en juego el suplente. ¿Sí? Pero cualquiera de las dos situaciones, sea que se le dé un soporte porque no está dando abasto o porque esté ausente, cualquiera de las dos funciones es posible. El encargado de comunicaciones, como vemos en pantalla, es quien va a realizar las comunicaciones ante los distintos sistemas de emergencia, ante los distintos servicios de emergencia. Y por supuesto el propio personal del establecimiento en caso de que se tenga que dar la orden de evacuar, ¿sí? Y de cuál es la emergencia que está sucediendo. Entonces, este encargado de comunicación, perdón, es quien va a definir, es quien va a contactarse con previa orden o con previa indicación o autorización del director de evacuación o del coordinador de protección, es el que va a comunicarse con el servicio de emergencia del cual sea necesario, con el cual sea necesario contactarse. Si estamos hablando de bomberos, emergencias médicas, en policía federal, policía de la provincia, en prefectura, defensa civil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sea cual fuera el servicio de emergencia que sea necesario, él, esta persona, el encargado de comunicación, es quien va a tener que efectuar eh, esa vinculación. ¿Sí? Como decíamos hace un ratito, lo que es el encargado técnico. ¿Sí? El encargado técnico es aquel que corta el suministro de un establecimiento, el suministro eléctrico, el suministro de gas o de otra sustancia, o inclusive el que se encarga también, en conjunto con el equipo de primera intervención, es el de dar soporte para poder hacer un control o una contención del siniestro que está ocurriendo. ¿Sí? Es fundamental. El equipo de primera intervención, como bien lo indica su nombre, realiza un primer ataque, realiza la primera intervención para poder contener el siniestro, para poder controlarlo si es posible, hasta la llegada de los servicios de emergencia que el encargado de comunicación haya contactado. ¿Sí? Es necesario que este equipo de primera intervención esté entrenado, esté capacitado para poder afrontar el siniestro que se esté desarrollando en el establecimiento, que se esté desarrollando en el sitio. Para eso, cada vez que se pueda, como ya veremos más adelante, es fundamental que se hagan distintos entrenamientos o distintos simulacros, simulando, valga la redundancia, distintas emergencias, ¿sí? En función, por supuesto, de los riesgos o los siniestros que puedan ocurrir en la planta donde estemos trabajando. Y por último, y continuamos ya con la parte de evacuación, tenemos a los líderes de evacuación. Los líderes de evacuación son quienes se van a encargar de guiar a las personas, de buscar a las personas en el establecimiento, allí donde estén, sea que estén en una oficina, en el sector de producción, en un taller, en los sanitarios, en donde sea, y dar aviso de manera imperiosa de que hay que evacuar porque se está sucediendo algún tipo de emergencia, sea cual fuese. ¿Sí? Y va a guiar esa persona, va a ir buscando a las distintas personas que estén en el establecimiento, en función del sector que se les ha indicado, que se les ha asignado. No es lo mismo un establecimiento pequeño de 100, 200 metros cuadrados a un edificio. ¿Sí? Eh, entonces, este líder de evacuación justamente va a buscar a todas las personas que estén dentro de ese sitio donde está él mismo y las va a guiar en la evacuación hacia el exterior del establecimiento. Estos son los roles de emergencia, estas son las distintas funciones. Por supuesto que se pueden hacer más en relación o en función de las características del establecimiento, de la cantidad de gente que haya. Eh, eso, por supuesto, está en las posibilidades de cada empresa, de cada establecimiento. Pero en principio, esos roles que vimos, esas funciones que vimos, son las que no nos pueden faltar, las que tienen que estar necesariamente incluidas dentro de un plan de evacuación o dentro de un plan de emergencia. ¿Sí? Vayamos entonces a ver
las etapas de evacuación y los distintos tipos de emergencias, ¿sí? En principio, vamos a partir justamente en dos esta parte de la bioprocesamiento. En principio tenemos que identificar cuáles son las etapas de una evacuación. Y como las tenemos en pantalla, son 4. Tenemos la detección, el aviso de alarma, la preparación de la salida y la salida efectivamente de todas las personas, ¿sí? Cuando hablamos de detección, hablamos de el tiempo que justamente se sucede o transcurre desde que se origina esa emergencia, se origina el siniestro, se comienza a iniciar un poquito de incendio, hasta que aparece una persona que la detecta y da aviso a algún compañero que esté cerca o al director de evacuación, al encargado de comunicación, a quien sea, ¿sí? Pero es el tiempo que transcurre desde que comienza a manifestarse el siniestro o esa emergencia hasta que se lo detecta y luego se lo avisa, ¿sí? No, acá hago un parate y hago una diferencia. Hasta que lo detecta y da aviso de que está ocurriendo ese siniestro, no de que da aviso de evacuación. Para eso vamos a iniciar la segunda etapa. Cuando ya lo detectamos y cuando ya esa persona que lo detectó dio aviso de que está sucediendo una emergencia, sea cual fuere, ahí es cuando el director de evacuación o el coordinador de autoprotección u otra persona relevante o responsable, en caso de que no esté ninguno de los dos, o sus suplentes inclusive, van a tener que corroborar esta situación, o es fundamental que corroboren que esta situación que está indicando esta persona que detectó el siniestro, y en función de cuando corrobore que esa situación se está manifestando efectivamente como lo han indicado, ahí se activará la alarma o se dará la orden de dar aviso de evacuación, ¿sí? Quiero que quede claro esa diferencia entre la primera etapa de detección en donde se detecta y se da aviso a alguien, ¿sí? A esta segunda etapa de alarma, justamente en donde el director o el coordinador de autoprotección del sitio corroboraron esta situación que fue detectada y avisada por un compañero o por una persona, y a partir de ello se dio aviso de evacuación. Se activó la alarma del establecimiento o se dio aviso a viva voz con una sirena o con lo que fuese, ¿sí? Pero es importante diferenciar las dos cosas. Una vez que se da aviso de evacuación, comienza lo que es la tercera etapa, la tercera fase, que tiene que ver con la preparación de las personas para la salida, ¿sí? Y esta tercera etapa implica, como bien dice en pantalla, que es el tiempo que transcurre desde que se tomó la decisión de evacuar el establecimiento o el sector hasta que la primera persona sale efectivamente del edificio, ¿sí? Esta tercera fase es eso, es el tiempo que tarda la primera persona en salir desde que se da el aviso de evacuación, ¿sí? Y como última etapa, que es la salida, es, tal como se viene indicando, es el tiempo, es la duración en que se tarda en, como se dice, desde que esa primera persona salió hasta que la última dejó el edificio o logró evacuar el edificio hacia el exterior, ¿sí? Es ese lapso de tiempo, es esa duración efectiva de la evacuación, desde la primera hasta la última persona para poder dejar el establecimiento. Estas son las 4 fases o las 4 etapas de una evacuación eh, que hay que tener en cuenta justamente, y es aquí donde debemos hacer hincapié cuando, a través de los distintos simulacros de evacuación, de los distintos simulacros de emergencia, es justamente en la primera etapa, en esta etapa de detección y en esta segunda etapa de alarma, en donde hay que hacer, en donde hay que hacer mucho hincapié, ¿sí? En donde hay que hacer mucho énfasis, porque cuanto más tiempo se tarde en poder detectar que se está manifestando un siniestro o una emergencia desde que se originó, menos tiempo van a tener las personas dentro de este establecimiento para poder evacuarlo, ¿sí? Y como bien sabemos, cuanto menos tiempo hay para evacuar, más riesgoso puede volverse la situación de evacuación en caso de una emergencia, ¿sí? Entonces es fundamental que siempre con cada ejercicio de evacuación, con cada ejercicio de simulacro de una emergencia que se haga,
que se apunte siempre a agilizar, a, a detectar más rápidamente dónde está ocurriendo un siniestro, dónde está ocurriendo una emergencia y a dar el alarma de aviso. ¿Sí? Eso va a ser fundamental. Cuanto más rápido se haga, más tiempo de evacuación van a tener las personas, o mejor dicho, más tiempo van a tener las personas para evacuar, que es lo que justamente queremos, que evacúe la totalidad de las personas y que el siniestro sea controlado de la manera más eficiente, más efectiva posible y minimizando los daños o los riesgos al exterior. Por último, vayamos en lo que son los tipos de emergencia y justamente el simulacro. ¿Sí? Aquí nosotros vamos a encontrarnos con tres tipos de emergencia o con cuatro tipos de emergencias. ¿Sí? Vamos a encontrarnos, como dice ahí en pantalla, con lo que se llama o con lo que se denomina un conato de emergencia, con lo que son emergencias parciales, emergencias generales o simulacros, ¿sí? Que son emergencias ficticias. Justamente, son ejercicios de evacuación ante una emergencia ficticia, ante una emergencia hipotética. Entonces, primero, sepamos qué es un conato de emergencia, ¿sí? Es una situación, como bien indica la pantalla, que se puede resolver, que se puede controlar de manera muy sencilla en el mismo sitio de generación y con los recursos que se tengan disponibles en ese sitio, ¿sí? O sea, supónganse que es un foco de incendio que con el extintor que estaba en el mismo sector, una persona fue, lo apagó y listo. Eso es un conato de emergencia, ¿sí? No se llegó a declarar un incendio, el fuego no se llegó a dispersar o a reparar por todos lados, y se pudo controlar rápidamente y de manera sencilla. Eso es un conato de emergencia, ¿sí? Un pequeño derrame, una pequeña fuga que se pudo detectar y controlar rápidamente, ¿sí? Todos esos tipos de emergencias, todas esas emergencias de rápido y sencillo control son conatos de emergencia. Emergencias parciales, cuando hablamos de emergencias parciales, ahí ya tenemos en cuenta que la emergencia o el siniestro que está ocurriendo se limita o se circunscribe a un sector o a un área en particular de nuestro establecimiento o del lugar donde estemos, y en donde ya tiene que entrar o en donde ya tiene que intervenir personas que estén capacitadas para poder abordar esa emergencia que está sucediendo. ¿Sí? Y por supuesto es probable que se tenga que intervenir con los servicios de emergencia exteriores. ¿Sí? Aquí ya tuvo que ocurrir estas etapas de la evacuación o de emergencia que hablábamos en la diapositiva anterior. ¿Sí? El poder haber detectado la emergencia, el poder haber dado aviso, justamente, y como se dice, que el encargado de comunicación haya podido establecer un vínculo o una comunicación justamente con el servicio de emergencia que corresponde. ¿Sí? Pero, a diferencia del conato o de la emergencia general, está circunscrito a un sector en particular, a un sitio en particular, y se necesita un equipo que esté un poco más preparado, un poco más capacitado para poder hacer, para poder controlarla o controlarla. ¿Sí? Cuando hablamos de emergencias generales, estamos hablando de que ya la emergencia tomó una cierta gravedad, ya tomó una gravedad o una magnitud de relevancia y en donde ya necesitamos que todos los equipos de emergencia, que todo el personal que tenga una función, como se dice, que sea propio de la planta, que sea propio del establecimiento, y además que sea ajeno, o sea, estamos hablando de los servicios de emergencia exteriores, vamos a necesitar justamente que todos esos recursos humanos y todos los recursos técnicos y materiales que haya disponibles en el establecimiento se utilicen para poder controlar y mitigar esa emergencia que está sucediendo. ¿Sí? Esas son justamente una emergencia general, son las peores emergencias que un establecimiento puede tener, dada la magnitud que puede involucrar, o dada la magnitud que puede tener de involucrar a muchas personas, de involucrar el mismo establecimiento en su totalidad, o a una gran parte de ¿sí? Y por último, de los simulacros no nos queremos olvidar, que, como les decíamos hace un ratito, ¿sí? Es una práctica sistemática de una emergencia ficticia, de una emergencia hipotética, que hayamos definido ya en nuestro plan de emergencias, en nuestro plan de evacuación, desde el diseño. ¿Sí? Esos simulacros justamente son para practicar, son para simular emergencias que pueden llegar a ocurrir en el establecimiento en donde estamos
en función de la actividad que tenga o que desarrolle ese establecimiento, las actividades o las labores que desarrollemos cada uno de nosotros, y por supuesto que tenga en cuenta justamente las características de ese establecimiento. ¿Sí? Como les decía hace un rato, no es lo mismo un lugar chico, un lugar pequeño, de 100, 200 metros cuadrados, a un edificio entero, o a un establecimiento que sea un poco más laberíntico o que tenga muchos sectores. ¿Sí? Eso es justamente fundamental. Con cada práctica, con cada simulacro que se realiza, se van a ir detectando distintos desvíos, distintos errores, distintos riesgos o distintas oportunidades de mejora para que al momento de que van a servir justamente para que al momento de que ocurra una emergencia real en donde estemos involucrados, sepamos cómo actuar, todas las posibilidades de desvío se hayan podido ir mejorando, eh, como es este, y podamos lograr la evacuación total del sitio con el menor riesgo posible y minimizando el riesgo y los daños a las instalaciones y por supuesto a las personas al mínimo posible. ¿Sí? Pero para ello es justamente la realización de simulacros, para sistematizar las acciones ordenadas, como bien decía qué es un plan de evacuación, ¿sí? ¿Qué es un plan de emergencia? Un conjunto de acciones ordenadas que se dan cuando ocurre un siniestro. Eso es lo que quiere lograr el simulacro. Practicar, ejecutar justamente simulaciones de los distintos tipos de emergencias que podamos tener para sistematizar ese conjunto de acciones ordenadas y que al momento de una emergencia real ya sepamos cómo actuar. Y no que nos topemos con una emergencia real en un primer momento y que no sepamos cómo actuar, que no sepamos qué tengamos que hacer, ni para dónde ir, ni nada por el estilo. ¿Sí? Entonces, para eso es el tema de diseñar un plan de evacuación, diseñar un plan de emergencia, organizar al personal, darle funciones a aquellas personas que se encuentran quizás mejor preparadas para poder afrontar una emergencia, como este, y por supuesto realizar estas prácticas de simulacro. ¿Sí? Esperemos, como siempre, esperamos que les haya gustado esta nueva entrega que les hemos traído. Por supuesto, seguimos constantemente desarrollando nuevo material, desarrollando nuevas entregas en distintas temáticas. Hoy justamente tocó roles de emergencia y simulacros. Hablar de esta temática ya en nuestra tercera entrega de protección contra incendios, de nuestra serie que hace muy poquito inauguramos. Así que esperamos que les haya gustado. Por supuesto, nos pueden visitar en nuestra página de internet www.internationalsafety.com.ar, contactarnos a nuestro mail o a nuestro teléfono que figura en pantalla, o por supuesto si les ha gustado este material y todos aquellos que vamos incluyendo, que vamos subiendo y todos los otros que quieran por desarrollar, los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube y Safety Argentina. Que tengan un muy buen día, una muy buena semana y nos vemos en